Vayamos al Salmo 130, versículo 1 y 2. Ve esta palabra, te va a ayudar, nos va a ayudar en el nombre de Jesús. A ti, Señor, elevo mi clamor. ¿Cómo tiene que ser tu palabra? Con clamor. Di, con clamor. O sea, y clamor, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes. Con clamor, hermanos. Tienes que sudar la gota gorda. Amén. A ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo, desde las profundidades de tus entrañas. Obviamente, si tu problema está bien difícil, pero difícil, con mayor razón de tus entrañas, saca todo para que el Señor pueda resolver. Lanza la palabra y la palabra va a ser rema en ese problema en donde tú estás batallando. Amén. Dice: escucha, Señor, mi voz. ¿Escucha qué? Si tú no sabes la Biblia, vas a estar hablando nomás al aire. Vas a estar hablando más que los bueno, ya se imaginaron quién. Escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. ¿Cómo tiene que ser tu oración? Suplicante, insistente. Clama, no tengas miedo, no tengas temor. No es una oración que es lanzada al aire. El Señor está escuchando tu oración, pero tú te tienes que atrever. ¿Quién dice un amén? Tienes que tener fe. Levanta la voz por los que no tienen voz. Miren, ¿quién ha aceptado a Cristo como el Señor de su vida? Levante su mano. Entonces tú tienes voz. ¿Quién dice un amén? Di, yo tengo voz. Pero hay gente que no tiene voz, no ha recibido a Cristo como el Señor de su vida y hablan palabrería. Pero tú y yo tenemos voz, tenemos palabra y que podemos lanzar y podemos hacer que haya un resultado final. ¿Quién dice un amén? Vean lo que dice Proverbios 31:8. Levanta la voz por los que no tienen voz. Aprovecha, tú sí tienes voz. El Señor ya te selló. Tú sí tienes voz, otros no tienen voz, pero tú sí tienes voz. Dice: defiende los derechos de los desposeídos. ¿Te ha pasado alguna cosa? Me estaba diciendo un hermano que le quieren quitar sus bienes, etcétera, etcétera. Y Raúl Smith y su servidor le estamos dando estrategias, pero ni sabes qué. Tienes que orar, tienes que clamar, tienes que lanzar lo que dice la Biblia. No le pongas ni le quites, lanza lo que dice la Biblia. A veces va a parecer locura, pero lo dice la Biblia. Y la palabra logos, la palabra verbo, tiene poder. Amén. Número 1, la palabra tiene poder. Di, la palabra tiene poder. El evangélico tiene que declarar palabra de poder, dunamis. Amén. Génesis 1:3. Y dijo Dios, vean, con la palabra se hacen las cosas. La palabra de Dios, no tu palabra, la palabra de Dios. Cuando nosotros la hacemos con la palabra, entonces yo he tenido muchas experiencias porque estoy lanzando palabra y de pronto oigo noticias. Está sucediendo esto y luego esto está sucediendo. Escucho, entiendo, no tengo que ser presumido, pero sí Dios está obrando porque se está lanzando la palabra. Entonces no tengas miedo, no tengas temor. Y dijo Dios, ¿qué es lo que hace Dios? Lo habló. Dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Quién dice un amén? En el 6. Luego dijo Dios, otra vez Dios también habla. Para que sucedan las cosas tienes que hablar la palabra. ¿Tienes que hablar qué, hermanos? La palabra. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Versículo 9. Dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Versículo 11. Después dijo, ¿después qué? Miren, pura palabra, pura palabra, pura palabra. Después dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla
esté en él sobre la tierra. Y fue así. Lanza la palabra y va a ser así. Es que hay algo sobrenatural que está brotando en ti, porque estás lanzando palabra de Dios, estás lanzando el corazón de Dios, estás lanzando el alma de Dios, estás hablando lo que dice Dios. ¿Quién dice un amén? Entonces lo tienes que lanzar. No tengas miedo, no tengas temor. Versículo 14. Dijo luego Dios. Dijo, habló. ¿Alguien te quiere hacer daño? Me estaban diciendo unos hermanos, cuando se agravó el secuestro, asisten a otra congregación, no les digo el nombre porque son bien chismosos. Y entonces ellos tenían varios puestos en el mercado. Vendían crema, queso, vendían de todo, semillas, de todo. Y les comenzaron a pedir piso y intentaron secuestrarlos. A varios los secuestraron. Y entonces ¿ni saben lo que hicieron? Huyeron. Cuando tú tienes palabra, para que sean ellos los que huyan. Hay algo sobrenatural, pero ellos tienen que huir. No tienes que huir tú. Pero si tú no te sabes la palabra, si tú no peleas a través de la palabra, vas a salir huyendo tú. Y eso no tiene que suceder así. Amén. Hablar con la palabra te da poder. ¿Quién dice amén? Tomarlo, las promesas que están en la palabra tiene un resultado. Hablar la palabra te da poder. Sea la luz, y se hizo la luz. Dios habló y dijo, y fue así. Produzca la tierra hierba verde, y fue así. Haya lumbreras, y fue así. Produzca las aguas seres vivientes, y fue así. Produzca la tierra seres vivientes según su género, y fue así. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y fue así. Tú tienes autoridad porque Dios te da la autoridad, y entonces tú tienes que tomar la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Si tú dudas, hablábamos de un texto, no lo tengo aquí, pero en Efesios 1:20 al 23. Vean en este caso específico. Tú y yo tenemos poder. ¿Tenemos qué? Tenemos la capacidad. Tú puedes decir, es que soy nuevo. No, tú tienes poder. Tú puedes decir, es que no sé mucho de la Biblia. Tú tienes poder. Si comienzas a hablar palabra, tú tienes poder. El diablo se tiene que doblegar. Él no tiene que atentar contra tu territorio. Y tan pronto comienza a hacerlo, marca tu territorio con la sangre del Cordero, y el diablo huirá en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tenemos poder y autoridad. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Si tú dudas de que esto es político, que esto es filosófico, vean lo que dice la Biblia. Que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó. No. Efesios 1:20. Ah, sí, pero me pusieron otra versión, por eso me norteé. Que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales. Versículo que sigue. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. ¿Me pone la otra versión, hermana? Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo, y lo dio por cabeza de todo a la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Tienes esa autoridad, no dudes. A lo mejor no va a resultar las primeras porque te falta fe. Tú lanza la palabra y va a haber un resultado final. ¿Quién dice un amén? Punto número 2. El Señor es el verbo. ¿El Señor qué? Es el verbo, es la palabra. Por ese motivo, cuando lanzamos la palabra del Señor, emana poder. Juan 1:1. En el principio era el verbo. ¿Era el qué? Tienes que lanzar el verbo. Tienes que lanzar la palabra, no rollo mareador. Tienes que lanzar palabras de la palabra. Amén.
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Imagínate, lanzas la palabra, lanzas el propio corazón de Dios. ¿Cómo no va a partir al enemigo? ¿Te das cuenta? Atención, el apóstol Juan quiere decir que Dios quiere hablar y comunicar sus pensamientos a otros. ¿Lo habías visto así? Dios quiere hablar. Cuando tú lanzas la palabra, Él quiere hablar. Que el hechicero se doblegue ante los pies de Cristo. Que el secuestrador deje de secuestrar, cuando menos a los que están lanzando la palabra. Tal vez a tu vecino lo van a tocar, pero a ti no te va a tocar. ¿Ni sabes por qué? Porque ellos en el mundo espiritual te están viendo y van a ver que los postes y dinteles de tu casa hay una marca, que es la sangre de Cristo Jesús. Y hay algo sobrenatural que los turba y pasan de largo. No te van a tocar. ¿Quién dice un amén? Cierra la boca de leones. ¿Quién dice un amén? Deja que te sigan atacando. La Biblia es la palabra de Dios escrita. La Biblia es la voz de Dios hablando a este mundo, al hombre sordo. La palabra de Dios es aliento divino que llega a toda alma. ¿Quién dice amén? La Biblia enseña, Dios dijo y fue hecho. Salmos 33:9. Salmos 33:9. Porque Él dijo. ¿Quién lo dijo? Dios. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Entonces, cuando tú lanzas la palabra, va a haber vida. ¿Quién dice amén? Va a haber un resultado. Si te iban a causar daño, no te van a causar daño. Hay un caparazón que te guarda, que te protege, que te sustente. Dios quiere levantar una iglesia poderosa, una iglesia que va a tener problemas, pero cuando está lanzando la palabra, entra un caparazón y no le toca, porque Jesús está con la persona. Cristo está con la persona, porque Cristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa, derramó su vida por mi vida, por tu vida. ¿Quién dice un amén? Yo le daría un fuerte aplauso al Señor. Este es el propósito del apóstol. Dice de Logos según el apóstol Juan, en Juan 20:31. Juan 20:31. Y muchas otras señales. ¿Qué cosa? Tienes que tener señales, mi hermano. Una iglesia que no tiene señales es una iglesia chafamex. ¿Es una iglesia qué? Y son salvos y tienen vida eterna, pero son chafas. No brota nada, no salta ni una pulga. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis. Primera regla es ¿qué? Crear, que creéis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Entonces, crees en el Señor, lanzas la palabra y va a surtir vida en donde la lances. Amén. ¿Sí te quedó claro? ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? La palabra griega traducida como verbo, que vimos en Juan 1:1, es en este pasaje es logos. ¿Es qué, hermanos? Logos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento la palabra de Dios es personificada como un instrumento, como un ¿qué, hermanos? Que te quede claro, es personificada como un instrumento para la ejecución de la voluntad de Dios. Es como tener una espada, es como tener una lanza, es un instrumento defensivo de vida para el cristiano. ¿Quién dice amén? No sé si lo habías visto así. Ese es el corazón del apóstol Juan, que quiere que conozcamos. Amén. Salmo 33:6. Por la palabra, repite, por la palabra. Otra vez,
No, convicción por la palabra. Entonces, si no lees la palabra, hermano, estás frito y sin manteca. Y si eres cristiano y eres salvo, pero no hay nada. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmo 107:20. Envió su palabra y lo sanó. Cuando tú lanzas la palabra, ¿cuál es el resultado? Sanidad. Si estás orando por sanidad, tiene que haber sanidad. Si hay duda y confusión, no va a suceder. Pero si tú la lanzas, va a haber un resultado final. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Lo libró de los secuestradores, de los extorsionadores, de los que asaltan, de los que matan, de los que destruyen, de los que te quieren hacer daño, de tu vecina la chismosa, de tu vecino el que te quiere causar daño, de todo, de cualquier cosa. Vamos a ser librados en el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en su sangre, hay poder en Cristo. Esto es lo que nos capacita como hijos de Dios. Amén. Yo le daría un mejor aplauso al Señor. Salmo 147:15 al 18. Él envía su palabra a la tierra. ¿Dónde? A la tierra. Velozmente corre su palabra. ¿Sabes qué? Cuando tú estás lanzando palabra, corre velozmente. ¿Se acuerdan les repetía el caso de Daniel? Cuando Daniel dobló rodillas y clamó, dice que la palabra corrió. Eso es, corrió velozmente. Y inmediatamente Dios, escuchando a sus hijos, mandó ángeles. Mandó al ángel. ¿Qué ángel? Gabriel, ¿no? Sí. Lanzó. Y viene el ángel con un ejército en ayuda de Daniel. Así viene un ejército de ángeles en ayuda a tu palabra, para que se arrema en nuestras vidas. ¿Quién dice un amén? Él envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. Da la nieve como la lana y derrama la escarcha como ceniza. Versículo 17. Echa su hielo como pedazos ante su frío. ¿Quién resistirá? Repite, ¿quién resistirá? ¿Tú crees que van a aguantar? ¿Tú crees que el hechicero va a aguantar? ¿Tú crees que aquel que te quiere dañar va a aguantar? No aguanta la palabra. La palabra tiene poder. Hay algo sobrenatural que comienza a suceder. Si aquí dice desata moscas, desata moscas. Si dice desata avispas, desata avispas. Es la palabra, no es tu palabra, es lo que dice la palabra. No comiences con los juicios religiosos. ¿Y qué va a decir Dios? Es que Dios dice que perdonemos. No saques tus juicios religiosos. Di la palabra. ¿Di qué? La palabra. No cuestiones la palabra. Amén. Echa tu versículo 18. Enviará su palabra y los derretirá. ¿Quién dice un amén? Cuando envías la palabra, comienza a pasar cosas sobrenaturales que ni tú ni yo tenemos la capacidad de hacerlo, pero Dios lo hace. Sin que levantes la mano, sin que te enfermes, sin que te amargues, la palabra comienza a surtir efectos. No necesitas otra cosa, solamente necesitas ocupar tiempo para leer la palabra, agarrar textos y lanzarlos en contra de los problemas de tu vida. Amén. Incluso no solamente de problemas de tu vida, circunstancias de tu vida que tú quieres que se muevan. Amén. Si es para guardar a tus hijos, para guardar a tus hijos. Si es para guardar a tu esposa, a tu esposa. Si es para prosperar a tus hijos, tu negocio, tu trabajo. Desata clientes para tu negocio en el nombre de Cristo. Lanza la palabra en el nombre de Cristo. No estás mudo. Amén. Yo le daría un fuerte aplauso al Señor Jesús. Soplará su viento y fluirán las aguas. ¿Quién dice un amén? En esta búsqueda, hermanos, tienes que tener convicción. ¿Qué se tiene que tener?
convicción. Si tú no crees que esto pueda ser una realidad, te falta fe y no tienes convicción. Por la fe entendemos constituido el universo por la palabra de Dios. Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Por la fe, ¿por qué, hermanos? Si tú no lees la Biblia y lo lees como cualquier historia, pero no tienes fe, hay otro problema. Por la fe entendemos, ¿por la fe qué, hermanos? Entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué, hermanos? Por la palabra de Dios. Cuando tú lanzas la palabra, algo sucede. Algo sucede. Lanza la palabra y hay sanidad, hay restauración, hay conversión, hay algo sobrenatural que está obrando, porque estás lanzando el logo de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Número 3, la palabra de Dios es rápida. ¿Cómo es? Antes era como veloz. Ahora, ¿cómo es? Los lentos somos nosotros, nos alentamos, pero la palabra, si la activamos, es rápida. ¿Sí? La palabra de Dios es rápida. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ve esto? Dinamita pura. Otra vez, dinamita pura. Por la palabra, vamos a escudriñar estos dos versículos. Por la palabra de Dios, ¿de quién? No rollos mareadores. Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios es, ¿qué cosa, hermanos? Es viva y eficaz. Entonces, entiéndelo. En principio tú la lanzas y da vida y es eficaz. ¿Quién dice un amén? Pero ve estos puntos, los voy a escudriñar. Y más cortante. ¿Cómo es la palabra? Cuando tú la lanzas, corta al secuestrador, al extorsionador, al enfermo, al acosador. Comienza a cortar. Hay un efecto. Dice, número 2, que toda espada de dos filos. ¿Cómo es la espada de dos filos? ¿Cómo es el puñal? Penetra y corta por los dos lados. Y muchos tratadistas dicen no solamente por los dos lados, sino por el frente. Entonces va abriendo camino y va cortando. Cuando tú lanzas la palabra, comienzan a pasar cosas. He tenido noticias de muchos milagros que está viendo, porque la palabra lanzada está cortando, está restaurando, está regenerando, está dando vida, está bendiciendo a las familias. ¿Quién dice un amén? Número 3, y penetra. ¿Qué es lo que hace? Entonces tú lanzas la palabra y penetra. ¿Sí? ¿En quién penetra? A donde la lances, al objetivo que la lances. ¿De acuerdo? Sale de ti y es lanzada para ciertos propósitos. ¿Cuál propósito? El que sea. Número 4, hasta partir el alma y el espíritu. ¿Cómo te quedó el ojo? Lanza la palabra y comienza a surtir efectos en aquella otra persona, hasta el alma, hasta los tuétanos. Y dice, ¿qué me pasa? Yo tengo miedo, me da temor. Yo voy a asistir a la iglesia, te voy a acompañar, esposa. Porque eso es lo que hace la palabra. Amén. 5, las coyunturas y los tuétanos. Vean, cuando tú lanzas la palabra, penetra hasta las coyunturas y los tuétanos. ¿Quién ha comido un chileajo con codillo, con tortillas hechas a mano? ¿Quién? ¿Con codillo o con con qué otra cosa? Que agarras y le chupas y sale la babita ahí de los tuétanos. Qué bien rico, ¿sí o no? Ya les abrí el apetito, tienen que ir a comer. Amén. Y con tortillas hechas a mano. Las coyunturas y los tuétanos. Vean esto, el 6. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo no va a operar la palabra?
¿Cómo no nos va a dar la victoria el Señor? ¿Cómo no nos va a dar la victoria el Señor? El día de ayer se bautizaron 35 hermanos. ¿Quién dice un amén? Gente nueva. Unos colados, pero gente nueva. El Señor está sanando. La palabra está penetrando. Amén. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. ¿Quién dice un amén? La palabra de Dios es como una espada que tiene dos filos, que hace daño a un agresor, cortando por los ambos lados. Efesios 6:17 lo llama la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efecto de la palabra de Dios. El salmista habla de dos efectos producidos en la mente por la palabra de Dios: iluminación y entendimiento. ¿Quién dice un amén? Tú no te puedes imaginar cuando agarras la palabra y la lanzas. Estoy preparando una serie de cómo lanzar palabras así, mecas, así, que destruyan. Que el vecino se ponga en línea, que se cuadre. En lugar de que le tengas miedo al vecino, él te tiene que tener miedo. Amén. En lugar de que le tengas miedo al secuestrador, él te tiene que tener miedo. Él se tiene que doblar. La sangre de Cristo le quema. Obviamente, si tienes pecado y no tienes un estilo de vida y no oras, no lees la Biblia, agárrate los calzones. Aquí dijo, el salmista habla de dos efectos: iluminación y entendimiento, que es la palabra de Dios para nuestra alma. La Biblia, como la palabra de Dios, contiene la mente de Dios. ¿Quién dice un amén? ¿Habías analizado eso? La Biblia, como la palabra de Dios, contiene la mente de Dios. Es lo que quiere Dios que tú y yo hagamos. Amén. No le des vuelta al asunto. No seas religioso. Lo que diga la palabra de Dios, lánzalo. Rompamos esos tabúes de religiosidad y tradición. Eso engaña, eso ciega. Amén. El camino a la salvación y la felicidad de los creyentes, sus doctrinas son santas y verdaderas y únicas, y sus decisiones son inmutables. Lea la palabra de Dios para ser más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Quién puede decir un amén? Lea la Biblia constantemente. Debe ser una actividad diaria. ¿Una actividad qué? Diaria. Yo como pastor no te digo qué tanto. Si yo te digo cuánto, mi esposa me va a mal informar. El otro día se quejaba mi esposa y le decía a unos hermanos: es que mi esposo nomás está ahí leyendo la Biblia. Esa es la que da vida. Es la que hace tener al enemigo contra la pared. Amén. De que me tengan a mí contra la pared, de que lloren en mi casa. ¿Qué dice el dicho popular? No dice la Biblia, ¿eh? De que lloren en mi casa, que lloren en la casa de aquel. Amén. Pero eso lo hace con autoridad. Amén. No con palancas. Lee la Biblia constantemente. Debe ser una actividad diaria. Memoriza, en una práctica muy provechosa en el proceso de guardar la palabra de Dios. Medita y ora la palabra de Dios. 10, 15 minutos de la mañana a la hora de la comida. Sacrifica parte de tu tiempo de la comida. No estés chismorreando. Lee la palabra y vas a ver, tu entorno va a cambiar, porque la palabra es viva y eficaz y va a comenzar a cortar muchas cosas, muchos vicios, muchas circunstancias que te han atado. ¿Quién dice un amén? Dios habla a la conciencia de los hombres, acusando al hombre. Vean lo que dice Romanos 2:15: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio. ¿Dando qué, hermanos? Testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Quién dice un amén? Ahí subrayale. Está tremenda esta parte B. Y acusándoles. En primer lugar dice, dando testimonio a su conciencia. ¿De quién? ¿La conciencia de quién? ¿De quién?
Tú estás lanzando la palabra. La palabra comienza a operar en la conciencia de otros. Si había un hermano tuyo que no está, no tienes comunión con él, lanza la palabra. Y Señor, tú tócalo, no lo dejes estar, no lo dejes dormir, que tu palabra penetre hasta los tuétanos. Ya tienes receta. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo quiero tener una reconciliación con mi hermano carnal, con mi mamá, con mi suegra, con lo que tú desees, que tú creas que no está bien en tu vida. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Quién dice un amén? Vean el efecto que produce la palabra que nosotros hablamos. El evangélico es un incrédulo. Por eso Dios no quiere que en esta iglesia haya incrédulos. ¿Que por qué aplaudimos? ¿Por qué ponemos la luz medio oscura? Tú alaba y glorifica al Señor. ¿Quién dice un amén? No entres con esas religiosidades y tradiciones. Tú santa. ¿Se acuerdan lo que el Salmo 149 que vimos hace 8 días? Tú alaba al Señor como dice la Biblia, no como dice el pastor. Tú haz caso a la palabra de Dios. Amén. Dios es omnisciente. Por tanto, el efecto de la palabra es invisible, pero se trata de fe. ¿Se trata de qué? Tú lanzas la palabra y tú crees que va a suceder. ¿Quién dice un amén? Lo invisible es el arma más poderosa para actuar en la vida cristiana. Yo le daría un fuerte aplauso al Señor Jesús. Es un armamento que ningún ser humano lo tiene, más que los hijos, más los que han creído en Jesucristo como el Señor de su vida. Tenemos que hacerlo como dice la Biblia. Amén. Lo invisible es el arma más poderosa. Imagínate, tú crees que va a suceder, es lo más poderoso que puede estar sucediendo para actuar en la vida cristiana. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles, las cosas que, hermanos, invisibles de Él, su eterno poder y deidad, hacen claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen. No hay excusa para que tú no leas la Biblia y no lances la palabra de Dios. No hay excusa de que tú no ores con Dios, que te encierres 15 minutos en la mañana, en la tarde, en la noche. No hay excusa. Y si tú te excusas, no esperes tener victoria. Tú no obedeces la palabra de Dios. Tenemos que obedecer la palabra. Hace 30 años estaba velada la palabra. Hace 30 años estaba velada la palabra. Casi no había cristianos profesionistas. Eran señalados, eran acusados. Actualmente no hay pretexto. No hay pretexto, mi hermano. Si en Colosenses 1:19-20, por cuanto agradó al Padre que en Él habite toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante ¿qué, hermanos? La sangre de Cristo Jesús. Y a vosotros también, queréis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Yo le daría un fuerte aplauso al Señor Jesús. Tengo 14 segundos, 12. Conclusión: la Biblia es un libro vivo. La Biblia es un libro. Hasta que reconozcamos que es la palabra de Dios. Atención, Dios es el que está hablando. La naturaleza de Dios es hablar. La naturaleza del cristiano es hablar palabra de Dios. Ya no discutas necedades,
habla la palabra de Dios. La naturaleza de Dios es hablar. Dios habla, logos, palabra. ¿Quieres oír la voz de Dios? Lee la Biblia, ora a Dios y Él hablará a tu vida. Yo le doy un fuerte aplauso al Señor Jesús.